Ser podcast. Desde niño, nuestro siguiente invitado ha visto la muerte muy de cerca y quizá por eso se ha aferrado como pocos a la vida. Él nació en una aldea de Ghana. Como tantos otros, quiso buscar un futuro mejor en Europa, pero el peaje fue carísimo. Por el camino vio morir a compañeros y amigos, primero en el desierto, después en el mar. También fue víctima de mafias, sufrió abusos policiales, explotación laboral. Y cuando por fin llegó aquí, en Barcelona, comprobó que aquel paraíso también podía parecerse al infierno. Por suerte, también aquí, en la calle, descubrió la humanidad, pudo reescribir su historia, estudiar, fundar una ONG que ha cambiado y salvado vidas y que le ha valido reconocimientos como el Premio Princesa de Girona. Osman Umar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Pablo, muchas gracias. Vaya descripción. Es que tú tienes una historia que nos tienes que contar. ¿Dirías que eres una persona con suerte o con mala suerte? No, Pablo, vamos a ver. Me considero una de las personas más afortunadas del mundo. ¿En serio? Me ha tocado la gran lotería de la humanidad. El derecho a la vida. Es que yo creo que no tengo dedos para contar las veces que he estado a punto de perder la vida. No tengo dedos para contarlos. Mientras tanto, aquí sigo. Hay mucha gente que tiene esta suerte de la vida sin tener que pasar por todos estos obstáculos, por todos estos momentos de mirar a la muerte tan de cerca como tú. Es cierto, mucha gente no reconoce el valor de la vida o no valora suficiente el derecho a la vida porque no han tenido que luchar en ningún momento por ello. O sea, no pagamos nada por nacer a un lado o otro. Y gente como yo, que nos ha costado, no una ni dos veces, varias veces, la muerte de cerca, somos conscientes de lo que vale la vida. Fíjate. Desgraciadamente hay muchos otros que no han tenido que, en ningún momento les han regalado la vida por la cara y es una pena que no lo valoren. Tú fíjate que ya la esquivas con segundos, con minutos, con horas, porque tú naces, en el parto muere tu madre y ahí donde tú vivías en Ghana, la tradición es, si eso pasa, es que el niño va a ser un peligro, hay que matarle ya de bebé. Tu padre, que era el chamán, te salva. ¿Cómo te marca aquella experiencia, que seguro que no recuerdas, pero que te ha marcado de algún modo? Pablo, yo creo que en mi tribu es cierto que si nosotros somos capaces de meter en los pies los zapatos de las personas de la tribu, claro, si un bebé durante el parto, algo tan chiquitita, tan pequeña, es capaz de poner fin a la vida de la madre, pues imagínate cuando este bebé crezca. Si somos capaces de meter en sus zapatos para entender su realidad, porque ellos creen que durante el parto, cuando no hay nada que hacer, el espíritu, el alma del bebé lucha contra la de la madre. Por lo tanto, la madre es muerta porque el bebé lleva consigo un espíritu muy potente. Ya. ¿Cómo recuerdas esa infancia en esa tribu? Tuve la gran suerte, repito, que me tocó la gran lotería de la humanidad, porque a pesar de que yo automáticamente estaba destinado a la muerte, tuve suerte que mi padre biológico era chamán y me salvó. Durante mi infancia, tuve una infancia feliz, no lo siguiente. Jamás tuve ningún reproche ni ningún tipo de rechazo por parte de la tribu. La hermana de mi madre se casó con mi padre y se ocupó de mí hasta incluso a los 12, 13 años que decidí marchar fuera de Ghana y no supe que mi madre no era mi madre biológica porque me trataban como uno más. En ningún momento sentí un rechazo. ¿Cuál es tu recuerdo más feliz en la infancia? Corriendo con mis hermanos, jugando, ir a poner trampas en la selva para cazar animales. Cuando aprendí a cazar con mi padre. En fin, tengo muy buenos recuerdos. Hay un día que dices, eso se me queda pequeño, me voy a la ciudad, creo que con un tío. Ahí descubres lo que es el trabajo en su cara más cruda como aprendiz.
Bueno, sí, era un niño curioso, tenía ganas de saber qué había más allá y recuerdo perfectamente que a pesar que jamás había ido a Disneylandia ni había visto una televisión, era capaz de imaginar y crear juguetes, ¿no? Y mientras jugábamos en la plaza vi aquel avión y aún me acuerdo perfectamente cogiendo una piedra, lanzarlo hacia arriba esperando que pueda sostener la piedra. Que volara también. Que volara, ¿no? Y me cayó encima de la cabeza, ¿no? Y no podía entender por qué el pájaro metálico era capaz de sostener, en cambio, la piedra que había lanzado no se volvió a caer al suelo. Y eso fue cuando empezó la curiosidad, las ganas de saber quiénes son los blancos, por qué eran capaces de hacer todo aquello, qué había más allá. Y finalmente me mandaron a la ciudad con solo 9 años para ir a trabajar en la ciudad, en el taller de un tío de la familia, pero lejana. Y allí, pues, en la ciudad Techiman, para mí era casi Nueva York. Sí, ¿no? Y decir que a medida que iba creciendo, el mundo se iba haciendo cada vez más grande, ¿no? Y las ganas de entender qué hay más allá y quiénes eran los blancos y por qué eran capaces de hacer todo aquello, pues me llevó a querer ir al país de los blancos. ¿Cómo imaginabas esa tierra prometida, ese país de los blancos que dices tú? Paraíso. Para mí, ir al país de los blancos era ir al paraíso, la solución a todos los problemas. Y para nosotros, los blancos eran sinónimos, ser blanco era sinónimo de ser piloto de avión, ingeniero, médico, todo. ¿Recuerdas el día antes que dices, empiezo la travesía para llegar a ese país de los blancos, a ese paraíso? Fue un conjunto de causalidades y casualidades. Desde el pueblo fui a la ciudad. La ciudad, acabé escapando de este primer taller, me fui a la segunda capital. De la segunda capital me fui a la capital. Y en el puerto de Ghana, en Accra, fue donde empecé a ver cómo llegaban barcos cargados de maquinaria de segunda mano. Y decían que todo aquello venía del paraíso. Y digo, ¿ves? Es verdad, el paraíso es la solución a todos los problemas. Así que estas ganas, ese sueño de poder llegar al país de los blancos no hacía más que incrementar. Y a los camioneros que llevaban toda esa mercancía que llegaba en barco para los países como Chad, Níger, Mali, los países que no tenían acceso al mar, su mercancía entraba por el puerto de Ghana. Esos camioneros que llevaban esta mercancía, pues como que yo era chapista y reparaba esos camioneros, era literalmente carne de cañón para ellos, porque son, ahora sí, lo sé, en su momento no era consciente, pero esos camioneros no dejan de ser los bastiones de los traficantes, porque nos esconden dentro de esas mercancías para cruzar las fronteras. Es decir, ellos son los que te permiten salir de la ciudad, empezar esta travesía. Correcto. Hasta llegar. Sí. Ahí llegáis al desierto, ni más ni menos que el desierto del Sáhara. ¿Os prometen, entiendo, una travesía segura o sabíais que estabais corriendo riesgos? No, nos prometieron que máximo en 3 días desde Agadez, la ciudad de Níger, que es donde ya había que empezar, es donde empieza el desierto del Sahara. Sí. Esos traficantes nos dijeron que había 2 maneras de ir. Unos camiones que iban cargados de harinas y historias para cruzar el desierto hasta Libia, pero había muchas noticias de que aquellos camiones no llegaban porque, bueno, que se estropeaban y la gente se moría, etc. Entonces nos ofreció la alternativa de que con un pickups nos iban a llevar, en 3 días llegaríamos. Pero aquello fue un auténtico engaño, porque nos llevaron 6 horas más o menos. En el medio del desierto de repente pararon y nos hicieron bajar todos porque dijeron que iban a rellenar los depósitos de gasolina y jamás volvieron. Qué salvajada. Y los 46 personas que nos abandonaron, solo 6 llegamos vivos en Libia. ¿En qué momento eres consciente del riesgo enorme en el que estabais? Yo creo que cuando llegamos a Agadez y nos llevaron al almacén de inmigrantes, fue cuando te das cuenta que estás en una trampa. En Agadez. Yo me di cuenta en Agadez. Porque en la calle nos decían que había 2 maneras, todo el mundo intentaba convencerte para que vayas con los camiones o los que llaman el camino fácil, que es el pickups, ¿no? Pero este pickup es un 4x4 y estos pickups, pero caben 4 o 5 personas normal. Nos metieron 17 personas. Puedes imaginar la situación.
Y lo peor es que una vez que aceptas ir con ellos y pagas, te llevan a una casa y antes de entrar te cobran, no sé qué tal, entonces ya te pasan al almacén. Y cuando llegas al almacén te das cuenta que hay gente que llevan semanas almacenados allí y no sabes ni cuándo, ni no puedes salir, en fin. La deshumanización absoluta, Total. El trato como mercancía, el desierto, claro, mucha gente que nos esté escuchando, viendo, no lo habrá pisado nunca, pero el desierto quiere decir dunas y dunas y dunas sin saber a dónde vas, quiere decir calor extremo, quiere decir falta de agua, de comida, quiere decir frío extremo por la noche. ¿Cómo era un día a día buscando esa tierra prometida a través del Sáhara? Era desesperante, pero sí que es verdad que nosotros al primer día pensábamos que éramos los elegidos, que nosotros llegaríamos vivos, sea cual sea la situación. Así que íbamos con mucha ilusión, sobre todo cuando íbamos encontrando cadáveres sin vida, pues les entrábamos con la ilusión de que nosotros llegaríamos a algún destino. Incluso algunos que tenían algunos papeles en sus bolsillos, la cartulina amarilla de la fiebre amarilla, y había gente que llevaban esto en sus bolsillos y tal. ¿Que es como un carnet de estado de salud, alguna cosa así? Sí, es un carnet de que no tienes la fiebre amarilla, digamos. Y me acuerdo que cuando enterraba algunos de los cuerpos sacaban estos en sus bolsillos y los llevábamos con la ilusión de que nosotros llegaríamos al destino y podríamos comunicar a las familiares de esas personas que les hemos encontrado sin vida en el desierto. Pero eso solo pasaba las primeras semanas, los primeros días. Porque llega un momento que cuando ves cuerpos sin vida, básicamente piensas si sus zapatos te pueden servir a ti o no. Empiezas a ver cómo caen compañeros, dices de 46 solo llegaron 6, empiezas a sufrir esas condiciones extremas, el ver que realmente... ¿A qué te agarras? ¿Todavía esa ilusión de que eres el elegido te mantiene con fuerza? ¿O hay algo más a lo que agarras? Pablo, te voy a ser sincero, mira, llega un momento que tú sabes que estás en un camino sin salida. O sea, acabas de ver cómo tus compañeros se van cayendo y sabes perfectamente que rendirse significa acabar igual. Te aferras en la vida, solo quería vivir. Yo tenía 12 o 13 años, era el más pequeño del grupo y veía como hombres mucho más fuertes que yo iban cayendo. Solo quería vivir. Hay una cantimplora de un compañero caído que es la que te salva, creo. Sin duda, sí. ¿Cómo es ese momento de encontrar ese líquido necesario, imprescindible para vivir, pero de una persona que ha fallecido, que no ha conseguido superar esa salvajada que es atravesar el desierto? Yo he ido con un amigo y un poco más mayor que yo. Musa, ¿no? Correcto. Y yo le decía que no quería ver a la gente muriendo delante mío, así que yo iba por detrás y cuando íbamos en fila india, cuando él veía cadáveres, etcétera, pues siempre me avisaba, entonces yo intentaba desviar para no verlo porque eso me desanimaba, ¿no? Y uno de esos momentos que desviaba por detrás de unas dunas, pues me encontré una persona, un cuerpo sin vida, literalmente. Y obviamente me asusté, pero de repente me llegó una señal, me dijo, oye, comprueba esta cantimplora que tiene este cuerpo. Y tuve la valentía de comprobar y había un poco de líquido. Y reconozco perfectamente que yo no hubiera sobrevivido. Aquella cantimplora fue lo que me salvó, porque cuando volví al grupo principal, que llevamos ya días sin agua, porque lo que hacíamos era urinar para poder beber algo de líquido, y ya no se podía, porque habíamos reciclado tantas veces el mismo orina que ya no puedes hacer pis, ¿no? Así que cuando encontré aquello, pues nadie tenía agua en aquel momento. Avisé a Musa de que yo tenía un poco de líquido, pero claro, aquel era el secreto máximo que uno podía tener, ¿no? Y también es verdad que ya llevábamos 19 días caminando. Y en este momento la gente empezó a darse cuenta que el que nos iba de guía, de alguna forma parte de los traficantes de los pickups que nos habían abandonado. Así que era culpa suya. De manera que nosotros acabamos muriendo igual, pero vamos a sacrificar nuestra vida para poner fin a eso. Es decir, aseguremos que el que va de guía se muera primero. Y como que él tampoco es tonto, porque es consciente que cuando llega la vida, el momento de la vida y la muerte, la gente se pone muy violentos. Así que iba armado. Y consiguió
clavar un cuchillo a uno de los chicos que le intentó agarrar y se consiguió escapar. De manera que cuando se escapó el guía, en aquel momento es como que ya nos tenemos ojos, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Cómo lo hicisteis para poneros a salvo? Yo dije a Musa que no quería, la gente desmayaba, por uno por aquí, otro por allá, y yo dije a Musa que no quería ver a la gente falleciendo delante, con lo cual prefería seguir. Y los días antes de que hubiera este incidente, que se escapara, nos había dicho, ¿ves esto? Antes de llegar a esto llegaremos a Libia. Pero claro, el desierto es como el mar, que se hace micheluna, ¿no? El cielo. Y pues camina, nunca llegas, ¿no? Pero bueno, nos había marcado algo que se veía muy lejos. Y decidí que siguiéramos, ¿no? Y Musa, sabiendo que yo tenía un poco de líquido, me siguió. Y un chico se llama Shinoni, y otro amigo suyo que también estaban separados del grupo principal, consiguieron hacer pis, cogieron fuerzas y 2 más que hicieron lo mismo. Pues de estos 46, los 6 que tuvimos el coraje de seguir adelante, 3 días más tarde acabamos llegando a una aldea que se llama Isir. Yo no fui capaz de llegar al pueblo de Isir con mi propia energía, es decir, que vi las primeras cabañas a pocos kilómetros, pero desperté debajo de una fuente, es decir, los 5 colegas que llegaron, y como que yo ya había llegado, estaba en la puerta. Yo solo desperté debajo de una fuente con agua encima. Solo me acuerdo que vi las primeras cabañas e intenté, ya el mundo me estaba girando, todo estaba girando, y intenté gritar, pero aunque tenía la boca tan seca, no me salía la voz, y tenía todos los labios rotos, bueno, sangrando, entonces no podía gritar, o yo gritaba pero no me salía la voz, y me desperté debajo de la fuente, y los 5 que llegaron me vinieron a arrastrar. ¿Qué sientes en ese momento de despertar, después de haber visto tan de cerca la muerte? O sea, el agotamiento, impotencia, dolor, en todas las condiciones, le preguntas qué he hecho mal, ¿no? Para merecer vivir este infierno. Y lo peor, Pablo, no es eso, lo peor es que los chicos que nos acercaron, en decir que son 10, 20 cabañas, pues esos chicos, niños de este pueblo, nos pedían dinero para darnos agua. ¿De verdad? Yo no tenía nada, me quedaba solo la cartera vacía, con una cadena que lo tenía para que no me perdiera. Tuve que intercambiar esto por una botella de agua fría. Fue cuando me di cuenta realmente que desgraciadamente el mundo es en fin, prefiero ver la parte positiva. Pero es verdad que en Libia tú también descubres que eso que ahora que estás contando, es decir, que la cara más oscura del ser humano existe y que incluso existen desalmados que se aprovechan de gente que lo ha perdido casi todo. Sí, en todo. Es una pena que estamos en un mundo donde desgraciadamente hay gente mala de verdad, hay maldad, pero también es verdad que hay muchísima bondad. Hay muchísima bondad. Y es verdad que la gente mala hace mucho ruido, pero he visto maldad, se puede asegurar, he visto maldad. ¿Cuál es la mayor maldad que has mirado toda la vida? vida? De hecho, una de las cosas que me haría mucha ilusión durante años, siempre pensaba, era volver a Benghazi. Benghazi es la segunda capital de Libia. Vale. Porque tengo esta oreja que no escucha bien. Fue porque en un viernes que salí, y a la vuelta, el viernes es como el domingo de Libia, solo se tiene un día libre. Ajá. Y al volver, el policía de la puerta del puerto, que eran los domingos, son gente nueva, no son los que están habitualmente, no me conocía y no me dejó entrar. Y yo iba con un amigo Musa y le dije, oye, este es nuevo, por eso no me ha conocido, bla, bla, bla y tal. Entonces volvemos caminando y nos tiró una piedra. Y pasó la piedra por medio. Entonces digo, joder, bueno, no es una piedrecita, una piedra. Y giré y le dije, ¿cómo puede hacer eso un policía, no? O sea, si llega a dar la cabeza de cualquier Musa o yo, es que me has matado por nada. Y me dijo, paramos. Yo no tenía nada que esconder. Vino y me agarró en el cuello, le intenté quitar la mano y de repente se paran 3 o 4 coches, como que hay policías secretas por todos lados en Libia. ¿Puedes imaginar que solo por decir que si me estás trayendo esta piedra, si me voy a dar la cabeza me vas a matar? Claro. Eso ya fue suficiente para que me encerraran durante más de 8 horas. Donde ese tío se sacó la camisa y me daba palizas.
y cuando se cansaba salía a descansar. Qué brutalidad. Estuve más de 3 meses con esta oreja hinchada y de hecho no escucha bien. ¿Tú ahí sufriste abusos policiales también por parte de estructuras que lo que hacían era simular que os devolvían al país de origen para así cobrar de los países europeos, os volvían a poner en otra cárcel, os decían que os deportaban otra vez? Mira, ese libro... El viaje de Usman. Sí, lo hicimos para niños. Mira, aquí ves el viaje. Lo del blanco es tierra y esto es mar. Vale. Eso es mi casa, donde salí, Ajá. más o menos. Gracias a Google Maps, conseguimos. Sí. Eso es el camino que hice. Y desde aquí arriba, que es la ciudad de Ouargla, Sí. Algeria, nos arrestaron aquí, nos volvieron a devolver aquí en Mali y volvimos a subir. Y en esta bajada, mínimo me cambió el nombre 10 veces. La misma persona. Cuando tú cuentas ahora que tienes acceso a autoridades europeas, ¿está pasando eso con vuestra política migratoria de subvencionar las devoluciones? ¿Qué te dicen? Pablo, mira, yo no me lo creo que a día de hoy la gente cree que un chaval de 12 años saliendo de una aldea de menos de 100 habitantes, analfabeto, no sabe leer y escribir, solo, si creéis que he sido capaz solito de esquivar más de 8 fronteras, llegar a Mauritania, construir una patera, tirarme al agua, al mar, conseguir esquivar la frontera española, entrar a España sin que nadie se entere, entonces tenemos un problema muy serio. ¿Qué es lo que pasa entonces? En mi opinión, solo sé que la política migratoria estándar europea pasa por externalizar la frontera. Es decir, pagar a los otros para que hagan el trabajo sucio, porque nosotros somos santos. Hemos firmado el convenio del decreto de derechos humanos. No podemos torturar la nuestra frontera. Pero pagamos a los otros que hagan ese trabajo. Ahora cuando ves, pues yo que sé, Europa, la Unión Europea, que dice, no, pues ahora vamos a poder deportar a terceros países y ahí ya los derechos humanos, pues entendemos que se cumplirán. ¿Qué piensas cuando ves Europa, la Europa de los derechos haciendo eso? Me parece un chiste, literalmente, me da vergüenza, me da pena, pero porque tenemos la memoria muy corta. Solo hay que preguntar 3 apellidos argentinos. Felicidad Argentina por la auténtica remontada que... Esto lo estamos grabando después de la Argentina-Egipto, con esa remontada en el Mundial. Solo pregunta 4 apellidos argentinos, te das cuenta que son apellidos italianos, alemanes, españoles ya ni te hablo. Claro, es nuestra historia. Aún me vas a decir a mí que la inmigración es un problema, que yo te vengo a invadir. Si la fábrica de inmigración más grande del planeta en toda la historia de la humanidad fue europeos. Pero aquel entonces, claro, cuando íbamos allí a buscar recursos a los otros territorios, éramos exploradores. Ah, vale, perdón. Se descubrió América. Sí, no existía. Y yo no he descubierto España. Claro, tú viniste a descubrir, claro, también. ¿Cuál es la diferencia? Porque tú ibas con armas y yo vine con 2 manos. Y me estás diciendo que yo vengo a invadir, pero tú que ibas con armas no fuiste a invadir, fuiste a descubrir. Hombre. ¿Tú cuándo eres consciente del racismo por primera vez? Yo creo que el racismo es un conjunto de 3 cosas, no nos engañen. El racismo simplemente es miedo desconocido, miedo al pobre y una profunda ignorancia. ¿Y sabes cuál es lo peor? Cuando la persona ignorante no es consciente. Eso es lo peor. ¿Hay mucho ignorante? Es que hay una frase que me gustaría aclarar. Yo creo que más que ignorancia es avaricia y hipocresía y sobre todo afán del poder, intereses. Hacemos ver que somos ignorantes, pero es por defender nuestros intereses. Ya. Porque no creo que la gente sea tan ignorante, no me lo creo. Yo creo que es interesante tu historia para que la gente entienda qué supone cuando alguien viene de fuera, que no es algo sencillo, que no es algo fácil. Citabas el momento de subirte a una patera. Tú pagas a una mafia
una supuesta deuda, que esto es lo que hacen las mafias, te dicen, aquí tienes la madera, construid las pateras y ahí tienes que saltar al mar. En ese momento, ¿hay más ilusión o hay más miedo? Miedo. Mira, no sé si ves bien. Tu Soy, mano. soy un poco negro, pero se Sí. ve la diferencia que esto parece una taca. Sí, Pues sí, no sí, es una como una taca. mancha, sí, sí. Eso es una explosión de acetilino en el puerto de Bengasi soldando barcos Vale, con 12, 13 años. con 12, 13 años, fíjate. Eso es una explosión de acetilino. Había trabajado mucho con metal. Madera, no tenía ni idea. Y tus después- compañeros tampoco, entiendo. Después de pagar $1.800, nos dieron madera entre Mauritania y Sahara Occidental, en la frontera donde nos escondíamos, para que fabricáramos nosotros las pateras. Puedes imaginar qué condiciones. Y por supuesto, el primer intento naufragaron los que fabricaron 2 pateras. Lo peor fue el segundo intento, porque el primer intento salimos entre 150, 180 personas por cada una de las pateras. Como de grandes hay que imaginar esas pateras. Hombre, es que claro, grandes no eran tan grandes, lo que pasa es que íbamos sentados así para ocupar más espacio, con lo cual ibas durante 2 días. así. ¿Había comida, había agua? Teníamos algo de agua, pero no suficiente. Y el peor, Pablo, es a pocos kilómetros ver cómo naufragaba sus compañeros, fallecen todos, vuelvo a la costa, cuerpos en la costa, otros flotando aún, corriendo para ir a esconder, y miro las dunas, a cabo de 1 mes y medio, esos mismos traficantes vuelven a traernos madera, traen más personas, volvemos a fabricar 2 pateras, volvemos a hacer un segundo intento. Pablo, no sé si te acuerdas de una película, cuando ves una película y condenas a alguien a la guillotina, desde la cárcel a la guillotina, esta música incómoda que ponen, es la única comparación que puedo hacer. Sabía que la probabilidad de sobrevivir era nula. Y lo vuelves a entender. Porque estamos hablando de un camino unidireccional. Llegas vivo o muerto. No hay vuelta atrás. ¿Nunca pensaste en tirar la toalla? Por supuesto. Llega momentos que dije, no, pues mi cuerpo no aguanta más, no puedo más. Tengo una marca aquí, bueno, la ceja. Creo que fue en... Wargla, no. Eso fue... Hasta Masaú tampoco. Bueno, en Algeria hay una ciudad... No, Galdaya tampoco, Jolines. Orán, en Orán. Nos metieron en la cárcel en Orán y nos atuñinaron porque la gente se dio cuenta que nos estaban cambiando, estaban haciendo negocio con nosotros. Sí. Y algunos que habían estado en la cárcel varias veces en el camino, pues eran conscientes y empezaron a montar un jaleo y llamaron refuerzos, nos atuñinaron como animales. De aquí esta marca que tuve aquí. Y me acuerdo que en este camino, obviamente piensas, basta, yo estaba es que enfermo ya, el cuerpo es tan sabia que... recuerdo perfectamente que no estaba bien, estaba enfermo porque es que nos atuñinaron como si fuéramos animales. Y el cuerpo resiste. Me acabaron llevando al hospital porque se pensaba que me estaba muriendo. Y por eso me llevaron al hospital. Y me acuerdo del Ahmed que me preguntó, el policía que me estaba vigilando porque llevaba unas manillas, porque aunque estaba enfermo, era un chaval, tenía... Las esposas por si acaso. Por si acaso. Y Ahmed, me acuerdo que me acabó preguntando, cuando me desperté, al final me acabó preguntando cómo me llamaba, cómo era mi familia, por qué había metido en eso y dónde iba. Y se acabó encariñando conmigo y Ahmed me dejó escapar. ¿Puedes imaginar? O sea, puedes escapar gracias a que ese policía sádico a priori encuentra algo de humanidad. Sí. Me dices, el cuerpo me lo aguanta todo. ¿Y la mente? ¿A ti todo ese sufrimiento cómo te ha cambiado como persona? No, Pablo, hay que recordar que esto es... Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, no es broma, yo creo que es literalmente cierto.
Si me preguntas cómo he resistido todo esto, no lo sé. Solo sé que el cuerpo es muy sabia y en mi caso he tenido la gran suerte, a pesar de estar más de una vez a punto de tirar la toalla, siempre encontraba un motivo para seguir adelante, para seguir luchando. Querer vivir. Solo quiero vivir, no, nada más. Fíjate que consigues quedarte en España porque eras menor de edad, tenías 17 años en ese momento. Tú dices Barcelona porque habías visto un partido del Barça. Cuando llegas aquí te encuentras la desolación de la calle. ¿Ahí qué era lo más duro? ¿La carencia material, es decir, el frío, el hambre, la sed, o la humana? Esa indiferencia, esa invisibilidad, ese incluso desprecio, ¿qué es lo más complicado? Sí, a ver, Pablo, mira, es verdad que, oye, estar en la calle de Barcelona con un día entero sin comer ni agua, es verdad que era febrero, por lo tanto uno se aguanta, pero igualmente estar un día entero sin beber ni comer no es fácil. Pero lo sorprendente, el golpe más fuerte es el golpe emocional, porque tenía la idea de que llegaría al paraíso y me cogerían en brazos, ¿no? Cada uno nos creamos nuestras ideas. En un mundo con tanta opulencia, ¿cómo Correcto. van a dejar a alguien en la calle? Claro. Correcto. Y hasta en mi tribu nadie duerme en la calle. En mi tribu las casas son de barro. Nadie duerme en la calle. Y al llegar aquí, a darse cuenta es lo que tú has dicho, la opulencia y todo esto, pues intentaba saludar, solo saludar. Solo saludaba a la gente. Y se acogía en sus bolsos, se pensaba que les quería robar. Si no te devolvían siquiera el saludo y te rechazaban. Ni me respondían, se escondían sus cosas. Y digo, oye, pero qué raro esos blancos. Intenté pedir un poco de comida, agua, nada. Qué doloroso después de todo. Mira, Pablo, al desierto al menos había 5 compañeros que sobrevivieron conmigo en esa primera parte del desierto. Solo con su mirada te sentías acompañado. En la ciudad de Barcelona, decenas, para no decir cientos de personas te pasaban por delante cada día. Era invisible a los ojos. Esa sensación de que yo soy como espíritu, que nadie me ve, no hay palabras para describirlo. Hay alguien que te vio, Montse. ¿Quién es y qué supuso para ti? Es un ángel. Es un ángel de la guarda. Cuesta creer que, bueno, que existen milagros o que existen casos como lo que me ocurrió con Montse. Yo había dormido en la calle Navas de Tolosa. Y como que ya había rendido a pedir ayuda, porque la gente cuando me pedía ayuda lo único que me regalaba era la indiferencia y el miedo y me trataban como de peligro, pues intenté ya no pedir ayuda. Y aquella mañana, no sé cómo ni por qué, de repente me llegó como un mensaje y dijo, levántate y habla con esa señora. Empecé a perseguirla, la Montse. Ella es de Valldoreix, un pueblo que está al lado de Sant Cugat. Sí. Unos 20 minutos de Barcelona, para quien no lo conozca. En la vida, Montse había ido a pie por la calle Navas de Tolosa. Cuando ella se dio cuenta que alguien le estaba persiguiendo, se giró, me coge la mano. Le empecé a contar que soy Usman, que tal y cual, y no me entendió ni una palabra. Porque Montse solo habla catalán y castellano. ¿Tú hablabas en inglés? Inglés, árabe, hausa, wala, chui, gonja. Casi nada. Pero no tenía ni idea de catalán ni castellano. En vez de decir, oye niño, quítate, no te entiendo, Montse me cogió la mano. Nos apartamos, sacó su móvil y llamó a su marido, Armando. Pues Pablo, pasé de ser un vagabundo en la calle a una casa, solo en menos de 24 horas, en una casa, calefacción, ropa limpia, un plato caliente, Pablo. Mira, cada mañana levantas y tienes tostada, comida caliente, no es consciente del valor. Yo no me acordaba el gusto de un plato caliente. Después de cenar, Montse me acompaña a mi habitación, me mete en la cama
La peor noche de mi vida fue aquella noche. ¿La peor? ¿Por qué? Pablo, en esos 5 años, todo lo que he vivido en el camino, ni una gota de lágrima me cayó. Ni una gota. La primera noche en casa de la Monte, este beso de buenas noches, me desmontó. Me puedo equivocar, pero yo creo que el arma más poderosa del mundo no son las bombas, es el amor. Tú ahí lo sentiste, por primera vez en mucho tiempo. Esto me desmontó. ¿Dónde estábamos ayer? Cuando los chicos salían de la discoteca, me venían a dar la patada y se iba corriendo para vacilar a las niñas. ¿Dónde estábamos para protegerme? ¿Eso te pasó? ¿Por qué Zapachino no llegó vivo? ¿Por qué Alan Samilo murió? ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho mal? O sea, ¿sentiste la culpa en esa noche de por qué yo esta suerte y mis compañeros no? ¿Y dónde estábamos? Si estaba todo prescrito, que esta familia estaba aquí esperándome. No podían ir a África de safari, lo que sea, me da igual. ¿Que nos encontráramos? ¿Qué he hecho mal en esta vida? ¿Y Montse qué vio en ti? Algún día me gustaría que le preguntaras. ¿Tú se lo has preguntado alguna vez? Más de una vez. ¿Y qué te dice? Sobre todo mi padre. Dijo, tengo 3 hijos. Solo quiero que si algún día alguno de mis hijos se encontrara en una situación semejante, que alguien le diera la mano. Wow. ¿Cómo se da las gracias ante algo así? Yo creo que hay muchas formas, pero no es cuestión de dar las gracias, es cuestión de valorar la suerte y la oportunidad. Y sobre todo, trabajar para devolverlo en el mundo, porque el mundo es muy grande. Tú vayas y lo aprovechas. De no saber leer, no saber escribir, a una carrera universitaria, a 2 másters, a fundar la ONG que nos contabas antes. Ha sido otro gran reto, entiendo. Sí, pero el gran reto era salir del mar sin saber nadar. El gran reto era salir de la cárcel sin saber por qué estaba allí. El gran reto era salir del CIE, que después de 1 mes y medio encarcelado en el CIE sin saber por qué me había metido allí. Llegar aquí es la gran oportunidad. Tenía escuelas de idiomas gratis encima. Tenía derecho a graduar escolar. Creo que lo único que pagué, mi padre le costamos casi 48 euros o algo así, a matricularme en la graduación escolar para aprender a leer y escribir. Y yo pensaba, joder, ¿a qué momento para mí 48 euros era mucho dinero, claro, por supuesto? Pero las clases de idioma catalán y castellano y la educación básica era gratis. Yo no me podía imaginarlo. Gratis. Yo en mi pueblo tenía que caminar 7 kilómetros para ir al colegio y 7 kilómetros de vuelta. Es decir, 14 kilómetros al día. Y además, mis padres tenían que pagar. Como que no podían pagarlo, solo estuve 2 años, lo tuve que dejar. Aquí era gratis. Aún de hecho, me acuerdo perfectamente cuando llegué. En 6 años aprobé la selectividad, aprendí catalán, castellano, leer, escribir. Grado escolar, bachillerato, aprobé la selectividad y entré a la Facultad de Química. Porque quería entender si la magia negra era verdad o la ciencia, porque mi padre era chamán, sí. Entonces, bueno, en fin, es otro tema. Y cuando llegué a la universidad, a la Facultad de Química, aquí en la Diagonal, sí, yo salía de trabajar, porque había que trabajar para pagarlo, porque mis padres me dijeron, oye, mira, deja de tonterías, que eso es imposible. Y yo les dije, bueno, pues déjame, yo trabajo y lo pago yo, pero déjame intentarlo. Y trabajaba 40 horas arreglando bicicletas. Así que salía de trabajo a las 2, corriendo para llegar a comer, porque a las 3 empezaban las clases, de 3 a 7. Y corría para llegar a clase, son las clases antiguas, que son así como si anfiteatros, así inclinadas, corriendo con mi bicicleta para llegar, sudando para la primera fila. Y mis compañeras de clase se ponían la última fila para hablar del fin de semana y tal. Yo no entendía nada. Pensaba, pero qué raro. ¿Por qué no aprovecháis esto? ¿Por qué no aprovechan? ¿Por qué? Yo no entendía. Y el primer trimestre descubrí que yo tenía que trabajar 40 horas arreglando bicicleta para pagar la matrícula, que no era gratis, y mis compañeros no sabían cuánto costaba la matrícula. Wow. ¿Qué más aprendiste ahí?
Bueno, entendí que realmente la formación, la educación es la clave para ser libre. No solamente para tener oportunidades, sino para ser libre. Por eso canalicé toda mi energía, mis esfuerzos, para aprovechar lo máximo que he podido a sacar, a estudiar y a ser blanco para mí. Casi estudiar era sinónimo de ser blanco, Ser ¿no? blanco. Como blanco fundas esta ONG Nasco Feeding Minds. ¿A cuántos Ousman has salvado de tu infierno a través de esta ONG? Bueno, yo no creo que haya salvado a nadie, solamente he puesto herramientas para que ellos se salven a sí mismos. Yo creo que nadie se salva a no podemos, yo no me siento que haya el orgullo de haber salvado a nadie, ni mucho menos. Simplemente lo que he hecho es que me ha tocado la suerte y lo he intentado compartir para que otros puedan conocer el mundo de otra forma. Es como abrirles una ventana al mundo. Pero yo no les salvo, ellos se salvan a sí mismos. Es verdad que con mis primeros ahorros pedí 2 amigos que confiaron en mí, de verdad. Laura Santaló, y de hecho sigue trabajando conmigo, ahora ya coordinando la parte de los programadores que trabajan desde Ghana para empresas de España, y Gerard Muñoz, que son los primeros que les dije, oye, mira, quiero hacer eso, pero justo aquel año entraba a la universidad, con lo cual me costaba, no era barata. Así que sacaba mis ahorros para montar la primera escuela de informática, pero no llegaba. Vale. Ellos me prestaron dinero para comprar las primeras 45 ordenadores, contraté 2 profesores, y con lo que cobraba mi sueldo de mecánico de bicicletas, iba devolviendo poco a poco la deuda con esos amigos, pagaba mis estudios de aquí y pagaba los sueldos de los profesores allí. ¿Quiénes eran esos 2 amigos? Laura Santaló y Gerard Muñoz. ¿Pero os conoces en el trabajo? En Castellers. Ah, porque tú también te apuntas a hacer Castellers, sí. Allí conocí a Gerard y de Gerard conocí a Laura y seguimos siendo son mis mejores amigos. Maravilla. Te reconocen, dices, yo no he salvado vidas. Bueno, no he cambiado vidas. Bueno, seguramente sí, pero sí te reconocen aquí. Por ejemplo, con el Princesa de Girona. ¿Qué supone este tipo de reconocimientos? Bueno, Pablo, mira, fíjate que en 2012 abrí la primera escuela de informática en Ghana para 250 alumnos aproximadamente. Y a partir de aquel año, pues poco a poco mucha gente iba sumando, y en 2015 creé la asociación Nasco Feeding Minds aquí, asociación Nasco Feeding Minds aquí en España. Y bueno, empecemos a crear más aulas informáticas. Ya no compraba los ordenadores, sino empresas que me cedían ordenadores que ya no usaban, y con la campaña que hacíamos de fundraising, pues conseguíamos pues, enviar ese material con contenedores, con barcos a Ghana para seguir montando hasta 20. A día de hoy tenemos ya 21 aulas informáticas. Cada aula informática da acceso a 4 o 5 escuelas distintas, ¿no? Ya son casi 56, 58 escuelas que utilizan las 21 aulas informáticas, ¿no? Solo este año educativo ya tenemos 3.856 alumnos aproximadamente. Casi 4.000 alumnos solo este año educativo, ¿no? Qué bueno. Y lo bonito de todo, Pablo, no es solamente eso, porque mi filosofía es que cambiemos la paradigma de ayuda humanitaria, cambiemos la forma de hacer ayuda humanitaria. Las grandes batallas se ganan desde dentro, no desde fuera. Hay que conseguir referentes positivos. Alimente su mente, no su estómago. Con esta filosofía, Pablo, al día de hoy, hemos conseguido formar gente capaz de programar. Muchos de ellos trabajan en diferentes proyectos, pero me di cuenta que si solo das formación, información, y no hay una oportunidad de trabajar, el riesgo que acaban subiendo la patera es alta. El año 21 fundé la empresa Tech Talent Africa. Solo empecé con un chico que trabajaba como informático para una empresa de videojuegos de aquí. Se llamaba Super Indie Games. Pues de este contrato, solo esta persona, al día de hoy, llegamos a tener hasta 23 personas
trabajando como informáticos a través de la empresa social Tech Talent África, registrado en España y en Ghana. Qué bueno. Es que nadie se va de su país si hay oportunidades en su país. Esos chicos están en Accra, en Ghana, trabajando para empresas de España. Pablo, el mejor cliente que tengo, ¿sabe cuál es? ¿Cuál? El Banco Santander. Tengo Fíjate. 15, llegamos a llegar a tener 15 chavales en Ghana trabajando para distintas torres del Banco Santander, sin subir ninguna patera, sin saltar ninguna valla de 7 millas. Qué bueno. La solución existe. No hay que inventar la rueda, ya está inventada. Solo necesitamos una mano para escalarla. El modelo funciona. Se lo dije a la ONU el año 2022 cuando me dieron el premio del mejor libro bibliográfico en Nueva York. Se lo dije en la ONU. Y nosotros tenemos el modelo. ¿Y por qué no te hacen caso? Bueno, también reconozco perfectamente que en el Palacio las cosas van muy despacio. Ya. Y a veces no queremos resolver los problemas. Es mejor mantener este problema latente que dure en el tiempo. No queremos cortarlo. ¿Cuándo ha sido la última vez que has vuelto a Ghana? Pues no hace tanto. A ver, ¿cuánto fue? Uf, no, me he perdido los... Bueno, lo que sí ahora sé es que el día 31 me voy allí. ¿Ah, sí? Sí, y por primera vez estaré todo el mes de agosto allí y aprovecharé también para hacer un pequeña... Bueno, ir con mi mujer, que me casé el año pasado. Ah, fíjate. Y aprovecharemos para hacer el viaje de novios que aún hasta ahora no hemos hecho. Ah, de hecho, espero poder parar. No, o sea, cuando vas allí es cuando pues, te pones a... Parece que voy de vacaciones. No, ¿eh? Hombre, con más de 50 colegios. Claro, tienes que hacer una ruta extensa, digamos. Espero tener el tiempo para mi mujer porque, claro, también hay que cuidar la parte personal. Claro. ¿Qué supone volver después de todo este viaje que hemos contado? Bueno, simplemente volver es una forma de reconocer, reconectar con tus raíces, ¿no? O sea, para mí volver a Ghana es como volver a casa y este gusanillo del estómago que me voy a encontrar los primos, los amigos de mi infancia que aún siguen siendo amigos, a pesar de que, claro, tenemos intereses muy distintas, pero es muy gracioso. Me hace muchísima ilusión siempre volver a sentarme con ellos y hablar de las cosas, sus preocupaciones, o cuando me hacen preguntas como si el avión también se puede hacer el 7. ¿El 7? Hacer el 7 para nosotros es como que conseguir comprar tu propio coche y bajar la ventanilla y dejar la mano... Y sacar el brazo. El brazo así. Eso, hacer el 7 para nosotros es como el símbolo de que eres ya triunfador, te ha ido muy bien. El sueño americano. Claro, hacer el 7. Hacer el 7, ¿no? Y cuando me preguntaban, pues comentarios como esta de que si al avión también se podía hacer el 7 o no, y muchos otros comentarios que ahora no. Pues la verdad es que es muy gratificante, es muy agradecido y sobre todo cuando habla con los jóvenes y te hacen las preguntas de cómo es el paraíso o cuando ven que a través del ordenador pueden llegar a trabajar desde su casa para empresas de los blancos sin necesidad, la verdad es que me llena de un orgullo. Qué bueno. Si los oyentes, espectadores, quieren más, pues Viaje al País de los Blancos, está el libro, aquí lo tenemos, está la película. Está la película, está en los cines, salió la semana pasada. Tú como actor, además, con el Mabel Aresao. Y está para los niños, el viaje de Ousmane, tan necesario para los chavales, para que entiendan que cuando hablamos de cifras, cuando hablamos de pateras, cuando hablamos de muertes en el mar, cuando hablamos de CIEs, de deportaciones, hablamos de Ousmanes que hay en el mundo. O sus abuelos, que no están... O sus propios abuelos, sus efectivamente. Sus propios abuelos. De hecho, tuve un amigo que se llama Eduardo Strauch. Ah. Tuve la gran suerte de impartir una conferencia en Sevilla, en Sputnik, y coincidí hace 3 años con Eduardo Strauch. Eduardo, hablamos de muchas cosas, ¿no? Eduardo fue uno de los hermanos Strauch que sobrevivió en el accidente de los Andes. Oh. El año 72, que hubo... Sí. Pues es uno de los hermanos Strauch, uno de los que sobrevivió. De hecho, han hecho la película de La ciudad de la nieve, sí. Han hecho muchas sobre ellos, ¿no? En fin, me dice, Ousmane, Europa hablamos de poner fronteras, etcétera, etcétera. Mi nombre es Eduardo Strauch y soy peruano. Mi padre es peruano, mi abuelo es peruano. ¿Eduardo? ¿De dónde viene? ¿De indio? No tiene nada. Y Strauch, alemán. De verdad que ahora tú me vas a decir
que yo soy inmigrante, que vengo a invadir, que soy peligroso, que tiene que extinguirme. Si tú fuiste inmigrante, ¿qué me estás contando? Memoria frágil y empatía todavía más frágil. Por favor. Osman Umar, mil gracias y felicidades. Gracias a vosotros por la oportunidad. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.